Doctora Aguilar, muy buenas noches. Bienvenida a nuestro curso. Bien, continuando con el programa, el día de hoy tenemos el siguiente tema, que es la regulación de las sociedades por acciones cerradas simplificada, SACS, norma, casos prácticos y procedimiento. Estará a cargo de esta disertación la abogada Yuridia Aurora Aguilar Díez. La doctora Aguilar es abogada por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, con estudios concluidos de maestría, con mención en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de las Peruanas, ¿no? Perteneció a la red de capacitadores de SUNAR, es autora de diferentes publicaciones, entre las que destacan documentos personales y la comprobación de la identidad ante el registro público, publicada en la revista Enfoque Registral. Asimismo, Aclarando Errores, Constituye tu empresa, Unión de Hecho, entre otros, en el diario Voces. Actualmente registrador público de la zona registral número 13 de Moyobamba, oficina registral Tarapoto. Bienvenida, doctora Aguilar, la dejo con la sesión. Muchísimas gracias, señor Rubén Sarri. Buenas noches con todos y gracias por estar compartiendo esta exposición. Como ya se ha mencionado, el tema a tratar es sobre la sociedad por acciones cerradas simplificadas, las famosas SAC. La exposición se ha dividido en dos ítems, y lo que es el ítem denominado el ahora, que constituye todo lo que son las normas, procedimientos y pronunciamientos del tribunal registral, y el segundo ítem es sobre miscelánea, un poco de todo. Y después pasaremos a las preguntas que se tengan. El ítem 1 sobre el ahora, lo he considerado lo que son las normas, cómo está regida la SAC, cómo están regidas la sociedad por acciones simplificadas, por acciones cerradas simplificadas. ¿En qué norma las tenemos? Las tenemos en el decreto legislativo 1409, que ha sido publicado en el diario peruano en el 2018. Este decreto legislativo promociona la formalización y la dinamización de micro, pequeña y mediana empresa mediante el régimen societario alternativo denominado sociedad por acciones cerradas simplificadas. Un año más tarde, prácticamente, el 1 de octubre, se publica el Decreto Supremo 312 del 2019, que es el reglamento. Adicionalmente, también he considerado como parte de las normas que rigen a este tipo societario la Ley General de Sociedades y los reglamentos que tiene la SUNAR, aplicados supletoriamente, pero ojo, para actos posteriores a la constitución de una sociedad por acciones cerradas simplificadas. Esto es importante tenerlo bien claro, porque no es que la Ley General de Sociedades se va a aplicar al momento de la constitución de una SAC, sino para actos posteriores, como por ejemplo una modificación de estatuto, un aumento de capital, un cambio de domicilio, entre otros. Entonces, ¿qué es una SAC? La SAC es la Sociedad por Acciones Cerradas Simplificadas, es un régimen alternativo. ¿Por qué es alternativo? Porque recordemos que existe la Ley General de Sociedades que regula otro tipo societarios, como son las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, entre otras. Esto es un régimen adicional con lo que ya contamos, y se constituye por acuerdo de dos hasta 20 personas naturales. Ojo, esta es otra característica de este tipo de régimen societario. Solamente permite la integración de socios fundadores o de socios como personas naturales. No incluye o no está dirigido o contemplado para el ingreso de personas jurídicas como socios fundadores o como socios en posteriores actos. Y se constituye mediante documento privado. Esto es algo también bastante llamativo. ¿Por qué? Porque una empresa, una sociedad anónima, una SRL se constituye siempre por una escritura pública. Sin embargo, con la finalidad de dinamizar la inscripción de la micro, pequeña y mediana empresa, se crea este régimen societario alternativo y se considera que no se va a constituir por una escritura pública, con intervención notaria, sino por un documento privado. El documento privado está establecido en lo que es el módulo de la SAC, que más adelante lo vamos a tocar un poquito para conversar sobre el tema. Entonces,
naturales todas mediante un documento privado. ¿Qué quiere decir? Que solamente son de 2 a 20 personas mediante un documento privado, no va a intervenir el notario en la fase de constitución, en este extremo. Ahora, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es promover e impulsar el desarrollo productivo y empresarial de la micro, pequeña y mediana empresa. Recordemos que la microempresa es aquella empresa que... Doctora Aguilar, disculpe. ¿Hay forma de mejorar un poquito su audio? Se le escucha un poquito lejos. Ya, Entrecortado también. Por favor, un momentito, por favor, me van a apoyar acá. Por favor, gracias. Retomamos la exposición y estábamos conversando sobre cómo es que nosotros podemos determinar cuándo es una micro pequeña empresa, una pequeña empresa y una mediana empresa. La microempresa se caracteriza porque las ventas anuales es hasta un monto máximo de 150 UIT, unidades impositivas tributarias. Recordemos también que la UIT actual para el año 2022 es 4.600. La pequeña empresa, sus ventas anuales son superiores a 150, sin embargo, tiene un monto como tope. Ya, hubo un ruido externo, espero no haya interrumpido. Entonces, la pequeña empresa tiene ventas anuales superiores a 150 y con un máximo a 1.700 unidades. La mediana empresa tiene ventas anuales superiores a 1.700 hasta un monto máximo de 2.300 unidades. Estas características de los montos que generan de ventas anuales es lo que determina cuándo una empresa es microempresa, pequeña empresa o mediana empresa. Y este tipo societario está dirigido para ese sector, con la finalidad, como hemos conversado hace un momento, de impulsar el desarrollo productivo y empresarial de este tipo. Las SAC, desde el punto de vista del usuario, la SAC se constituye mediante un acto jurídico que consta en un documento privado que debe consignar la siguiente información como básico, que son en módulos preconstituidos con la finalidad de dar un dinamismo a la inscripción. Tienen que considerarse el nombre, el documento de identidad y domicilio de los accionistas fundadores. El estado civil, si es soltero, si es casado, tendrá que indicar quién es su esposa. Y si tiene una unión de hecho registrada, también debe considerar al conviviente. Es muy importante este tipo de datos. La denominación social que selecciono, por ejemplo, si yo quiero constituir mi sociedad por acciones cerradas simplificadas, denominado Danzantes 2022, tendrá que decir Danzantes 2022, sociedad por acciones cerradas simplificada o consignar las siglas. El domicilio principal de la sociedad con la finalidad también de determinar la competencia de la oficina registral. Si mi domicilio registral es Tarapoto, la oficina registral competente será Tarapoto, no Trujillo, no Cusco, no Chiclayo, sino Tarapoto. Y de existir sucursales, también tendré que establecer el domicilio de estas sucursales en el acto de constitución. El plazo de duración de la sociedad, si no ha sido expresado, se entiende que es indefinido. El objeto social es bastante importante, debe ser determinado, que tenga las características. Hablábamos del objeto social, que ese objeto social tiene que ser definido, tiene que ser conforme a las normas vigentes, tema lícito, de la mano de las buenas costumbres, y aparte que en los módulos que ya tiene predeterminado el módulo SAC, que está dentro del sistema de intermediación digital SICTUNAR, hay una lista inclusive de actos, de objetos sociales que nos podrían interesar, por ejemplo, lo que es constitución de un restaurante, venta de agregados, panadería, entre otros. Sin embargo, si yo, usuario, quisiera o ya traigo ya mi objeto social digitado en un UCB, se puede insertar también en el campo el objeto social que he seleccionado como socio fundador. También es importante el monto del capital suscrito y totalmente pagado, así como el número y valor nominal de las acciones
aportes de cada accionista pueden ser únicamente, ojo, dinerarios o bienes muebles no registrables, o ambos. Esta es otra de las características también de este modelo societario que difiere de lo tradicional como la SAC o la SRL. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, únicamente bienes dinerarios o bienes muebles no registrables. ¿Qué es un bien mueble no registrable? Yo podría aportar escritorios, impresoras, engrafadores, carteras, celulares, cables USB, cortinas, entre otros, para lo cual tendré que tener una descripción que individualice a cada bien que aporto un valor nominal, un valor unitario y un valor total. En este caso, por ejemplo, si he considerado que el capital de la empresa va a ser 1.000 soles y comienzo a mencionar los campos de la declaración de los aportes de bienes no registrables y de la suma es menor a 1.000 soles, el sistema en el momento que uno está ingresando la información advierte que faltaría para que sea el valor del capital indicado. Y si me sobrepaso, yo puse con un valor capital de 1.000 soles, sin embargo, de la suma de los bienes que estoy declarando son 1.500, el sistema también realiza. Eso me parece bastante importante. La designación también de los primeros administradores, como gerente general, un apoderado, si existe el directorio, también se deberá considerar. Tiene que indicar su nombre completo, el DNI y las facultades que correspondan a cada tipo. Gerente general, directorio o apoderado. También la declaración jurada sobre la existencia y la veracidad de la información que proporciono. Si yo digo que soy soltera, esa información realmente debe ser verídica, porque lo estoy declarando. Si estoy diciendo que estoy aportando bienes dinerarios y que el origen de ese dinero es ilícito, debe ser así. Entonces, también se suscribe una declaración jurada sobre la existencia y la veracidad de la información proporcionada, así como de la procedencia legal de los fondos aportados, lo que estamos conversando. Se debe tener en cuenta que los accionistas fundadores, los directores y gerente general, cuando corresponda, firman digitalmente desde el módulo SAC, que se encuentra dentro de lo que es SIC-SUNAR. Mediante el empleo del certificado digital del Documento Nacional de Identidad Electrónico, lo que es el DNI electrónico. Este DNI electrónico, lo que tenemos es un DNI pequeño, de color blanco, distinto al tradicional, que es uno azulito. Yo tengo este DNI electrónico, voy a poder firmar de forma digital. Claro que para que pueda proceder, tiene que tener una lectora digital. Entonces, lo que se necesita es tener el usuario generado y funcionar para poder acceder al módulo, tener el DNI electrónico y una lectora digital, con la finalidad de poder realizar el acto de la solicitud de acto de constitución de una casa. Se debe tener en cuenta que, según los datos proporcionados por los accionistas fundadores en el acto de constitución, también pueden presentarse otros documentos adicionales, como, por ejemplo, la declaración jurada sobre la existencia y veracidad de la información proporcionada, la declaración jurada de procedencia legal de los fondos aportados al capital social por los accionistas fundadores, la declaración jurada de recepción de bienes muebles no registrables en el caso de aporte del capital social sea no dinerario. Lo que estábamos comentando hace un momento, por ejemplo, lo que son laptops, celulares, impresoras, carteras, papel, cuadernos, sillas, entre otros. La declaración de aceptación expresa al cargo del director cuando se ha previsto este cargo directivo en el acto de constitución. Y tenemos las SACs, que son las sociedades por acciones cerradas simplificadas desde el punto de vista registral. El procedimiento de constitución y demás actos que se realiza mediante el módulo SACs, que es una funcionalidad del SIC-SUNAR, existen campos estructurados para el ingreso de la información. Cuando uno tiene el usuario ya generado del SIC-SUNAR, puede ingresar al módulo SAC y va a encontrar los campos como
por ejemplo, inicio lo que es el nombre de la empresa, los campos para llenar el nombre de los socios fundadores, hay un campo para objeto social en el cual hay una relación que yo como usuario puedo seleccionar de acuerdo al tipo de empresa que voy a constituir. Si por algún motivos ninguno se acerca o es lo que yo necesito o quiero constituir, muy bien, también se puede digitar o se puede traer ya digitado y en un UCB el objeto social y se inserta en este campo para que no exista mayor inconveniente. Entonces también hay un campo en lo que son los nombramientos de gerente general y lo que es el directorio. De existir algunas facultades también están estructurados. Entonces es bastante amplio el tema de la constitución de una SACS en cuanto al llenado de lo que es la información predeterminada que se solicita para la constitución. Se debe tener en cuenta también que es formato papel. ¿Qué quiere decir? Si yo genero mi acto de constitución de una SACS, no voy a, y sale observado, yo usuario no voy a poder traer una escritura pública o un documento privado y solicitar a mesa de partes que me recepcione este documento, que es un formato papel, debido a que el origen es totalmente virtual y la norma es muy específica también con eso. Entonces, si nació en un campo virtual, todo el proceso seguirá el mismo para las observaciones, liquidaciones de existir. Doctor Aguilar, disculpe, hay una pregunta, el señor Pavel ha levantado la mano. Pavel Córdoba, Víctor Pavel Córdoba. ¿Le da el audio? Sí, por favor, un ratito. Continuemos, parece que... Ya. Se debe estar reservando tal vez para Sí. al final de la ponencia. No se preocupen por todos estos detalles con el tema del audio. No va a ser muy extensa la exposición. Es más, me parece que ya estamos en la mitad también. Con la inscripción, ¿qué pasa con las SACS? Adquieren personería jurídica. También se ha creado un libro de SACS, así como hay un libro de sociedades anónimas cerradas o un libro de SRL, entre otro tipo de libros también tiene un libro de las SACS, un libro de sociedad por acciones cerradas simplificadas. El usuario puede solicitar la constitución de una SACS las 24 horas del día por los 7 días de la semana, es decir, de lunes a domingo. Puede ser que yo, junto con otros compañeros, unos amigos, hemos decidido constituir una SACS mientras nos ponemos de acuerdo en el nombre, el objeto social, quién va a aportar bienes, quién es otra persona va a aportar dinero, entre otros. Cuando pum, vimos el reloj, ya son las 8 o 9 de la noche. Y a esta hora ir a registros públicos para ingresar a un módulo SACS y que exista y que nos apoye el abogado especializado para la constitución de una SAC, no lo vamos a tener a la mano, no vamos a tener ese apoyo. Sin embargo, si tenemos el DNI electrónico, tenemos el usuario de lo que es el módulo SACS virtual y el lector del DNI electrónico, muy bien lo podemos hacer nosotros desde la casa, ¿no? Contando siempre lo que estábamos conversando, la cantidad de personas naturales que pueden constituir, las características, el objeto social, el tema de aporte de dinero o bienes no dinerarios, bienes muebles no registrables, ¿no? Eso es importante. También el plazo de atención del acto constitutivo es de 72 horas, quiere decir 3 días. Los reingresos, sea por observación o liquidación, tienen una atención de 1 día. Antes que se me olvide, en cuanto al tema de que el usuario lo puede solicitar las 24 horas por los 7 días de la semana, es correcto. Ahora, si yo, usuario, he constituido vía virtual, he llenado todos los campos y he generado la solicitud a las 9 o 10 de la noche de un sábado, no quiere decir que al día siguiente el registrador, el analista registral o el asistente registral están trabajando con la finalidad de dar cumplimiento a los plazos establecidos. Lo que pasa es que se genera en cola y al día siguiente, del día hábil, si es un domingo, el día hábil sería lunes.
a la apertura del diario, que es por lo general va de la mano con la apertura de la oficina registral que a uno le interesa, se va a comenzar a generar recién ahí los títulos, van en orden de prelación. Ojo, no es que los registradores o los asistentes o los analistas registrales están trabajando las 24 horas por los 7 días a la semana. Siempre tienen que tener en cuenta el horario de trabajo y los días hábiles. ¿Perdón? ¿Se acuerdan del incendio que ha habido allá? La antena de donde él traslada internet, todo eso son los que van a cortar la luz, porque están haciendo las reconexiones y el riesgo de que todo proceso. Hola, hay interrupción. ¿Sí? Ya, el costo de la Constitución es de 18.70 céntimos según la norma. Se debe tener en cuenta respecto de los bienes que se aportan cuando el aporte de capital señalado en el proceso de constitución es un aporte dinerario. El módulo SAC del SUNAR emite una constancia de constitución en trámite y permite insertar la imagen del documento expedido por la entidad financiera para acreditar ante el registrador el pago realizado por aporte de capital. Ahora, en este extremo, cuando va llenando, el usuario bien interesado, por ejemplo, el módulo SACS que cada oficina registral tiene, y comienza a llenar los campos, lo primero que va a hacer es ingresar el nombre de la empresa que le interesa constituir. Hay un software especializado en este módulo que permite, por ejemplo, si yo seleccioné Danzantes 2022 SACS, ingreso ese nombre y el software lo que va a hacer es una revisión a nivel nacional de todo lo que es el índice nacional de personas jurídicas y va a determinar si el nombre preexiste, es decir, ya se ha registrado un nombre anterior igual o idéntico o parecido, independientemente del tipo societario, le va a decir seleccione otro nombre, lo cual el usuario tendrá que realizar una variante. Si caso contrario no existe, se emite la reserva de nombre, se selecciona la reserva de nombre previo pago en ese momento y se hace una pausa en el proceso de constitución de la SACS, lo que permite que se emita la constancia de constitución de SACS en trámite. Con ese documento, yo usuario voy al banco, que mejor crea conveniente, y puedo pagar el monto del capital con el cual voy a constituir mi empresa. El aporte en bienes muebles no registrables se realiza con la declaración realizada por el gerente general con firma digital de los accionistas, ¿no? Y tiene que tener información suficiente que permita la individualización de los bienes. ¿Qué quiere decir si yo aporto 10 impresoras, que son bienes no registrables? Tenemos que seleccionar, indicar el modelo, el color, el año, el número de serie, el valor unitario y el valor total. Esas características permiten individualizar los bienes que se están aportando. Desde el punto de vista del tribunal registral, se han emitido una serie de resoluciones. He seleccionado algunas que me han parecido bastante simpáticas y apropiadas para la exposición. Por ejemplo, la 1038 del 2021 habla sobre la identidad del otorgante. La discrepancia total del nombre del accionista fundador de una sociedad por acciones cerradas simplificadas consignado en el acto constitutivo, ojo, documento electrónico firmado digitalmente con relación al nombre señalado en la firma digital, debe ser subsanado mediante documentación aclaratoria con la misma formalidad legal del documento principal. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el acto constitutivo he puesto que como socio o accionista fundador me llamo Yuridia Aurora Aguilar Díez. La firma electrónica que aparece ahí no es de Yuridia Aurora Aguilar Díez, sino, por ejemplo, de Ricardo Sánchez Carrión, ¿no? Entonces, hay una discrepancia entre lo que yo he declarado en el documento con la firma que se realizó. Entonces, ¿cómo se aclara? Se aclara por un documento igual
con la misma formalidad. ¿Qué quiere decir? ¿Una escritura pública? No, porque estamos ante la Constitución. Entonces, según la norma, para las SACs sería un documento privado, igual, de forma digital. La resolución 369 del 2021 establece sobre el aporte dinerario en la constitución de las SACs. Dice que la declaración jurada de recepción de aporte en efectivo efectuada por el gerente general de la sociedad por acciones cerradas simplificadas al momento de su constitución acredita el aporte dinerario del capital social, por lo que no se requiere insertar la constancia de depósito emitida por una entidad del sistema financiero nacional. ¿Qué sucede? La norma establece que hay un inserto que es para acreditar lo que es el pago del dinero, ¿no?, que se va a aportar como capital. Sin embargo, cuando uno constituye una SACs, en el módulo mismo hay una declaración adicional en la cual puedo yo seleccionar como socio fundador o gerente general, ¿no?, que me acojo a lo que es el régimen MIPE. Entonces, yo puedo declarar como gerente general que los 1.000 soles del capital ya están constituidos, ya están pagados, y no tengo que demostrar eso. No tengo que demostrar el aporte realizado y pagado ante una entidad del sistema financiero. Basta con la declaración. Esta es la resolución en ese sentido. La resolución, ya con esto termino la primera parte de la exposición y entramos a lo que es la segunda, que es la miscelánea, que es un poquito de todo. La resolución 2027 del año 2021 establece que el título para la inscripción de la sociedad por acciones cerradas simplificadas en el registro de sociedades está constituido por el documento electrónico suscrito digitalmente por los accionistas fundadores y, cuando corresponda, por los primeros administradores que se designen, el cual está conformado por el documento privado de constitución, así como las constancias y declaraciones juradas, conforme al establecido el artículo 9 del Decreto Legislativo 1409 y el artículo 19 del Decreto Supremo 312 del 2019. Es decir, si por A motivos sale observado, no voy a poder pedir al administrado o al usuario una escritura pública, toda vez que el documento primigenio, el documento mediante el cual se inscribe este tipo de sociedades, es un documento privado. Entonces, para una subsanación o una presentación tendrá que ser documento privado confirmado digital para la Constitución, no una escritura pública u otro tipo de documento. Las misceláneas, que es este segundo y último punto, es que las SACs se constituyen únicamente por personas naturales. Excepción, indica la norma, es por una transformación, que las SACs, que la sociedad por acciones cerradas simplificadas, por ejemplo, se transforme en una sociedad anónima cerrada, en una SRL o en otro tipo societario que la ley peruana admita. La Junta General la convoca el gerente general con una anterioridad de 3 días, salvo que se encuentre el 100% de las acciones y se apruebe la agenda. En ese caso no habrá una necesidad de la convocatoria, ¿no?, vía digital o vía notarial o vía una constancia, ¿no?, con cargo de recepción. Ahora, el título, ojo, del acto constitutivo de una sociedad por acción cerrada simplificada es la solicitud de inscripción, el documento electrónico que contiene el pacto social y el estatuto y las declaraciones juradas, incluyendo la constancia de depósito emitida por la entidad financiera que el usuario ha seleccionado, si el capital es dinerario, o la declaración jurada de aporte de bienes muebles no registrables, el número y la fecha de la constancia de pagos y derechos. Ahora, el resultado de la inscripción de la calificación de una SACs, la anotación y el asiento de inscripción, así como el RUC que se genera, el asignado, ¿no?, y las esquelas, ya sea de observación o liquidación, son remitidas a la dirección electrónica
consignadas por el presentante del título. Entonces, si yo constituyo un título, tengo que estar atento a mi correo electrónico o incluso puedo hacer seguimiento a través del síguelo con el número del título y puedo ver el estado del título que he generado, en qué estado está, si ha sido observado, ha sido inscrito. Adicionalmente, también, aparte de estar atento a la dirección electrónica que he consignado. Ahora, es importante también tener en cuenta que una vez que ya esté inscrito nuestra empresa y, por ejemplo, tenemos que el capital social ha sido de 1.000 soles, posteriormente, ¿se puede hacer un aumento de capital? Sí, se puede hacer el aumento de capital, pero ojo, aquí la característica es que ahora yo puedo, aparte de otorgar, aportar bienes dinerarios, bueno, el tema económico, también puedo aportar bienes muebles e inmuebles registrables. ¿Qué quiere decir? Puedo aportar recién vehículos, una camioneta, un trimóvil, un auto, y inmuebles. Puedo yo aportar como socio un predio rústico, un predio urbano, entonces, y poder aumentar el capital de acuerdo al valor de los bienes antes indicados, lo que no sucede al momento de la constitución, toda vez que solamente la norma permite el tema dinerario y el tema de bienes muebles no registrados. Como registros públicos, como SUNAR, están promoviendo la formalización de las SACs, tanto de lo que es micro, pequeña y mediana empresa, que se han habilitado lo que es las salas SACs, los emprende de SAC, ¿no? En este caso, la imagen que tenemos acá, hay un resumen de lo que hemos conversado, que son el trámite de constitución e inscripción en línea de una empresa a través del módulo SAC sin requerir de escritura pública, sin intervención del notario, lo cual, aparte que dinamiza, también es un tema de costo, ¿no? Disminuye el costo. Y está disponible las 24 horas por 7 días. Se requiere la firma digital del acto constitutivo de los socios fundadores, el gerente y directores, para lo cual tendrán que tener lo que es el DNI electrónico, que es el DNI blanco. También tendrán que pagar los derechos registrales mediante el uso de la billetera electrónica, el código QR o también mediante tarjeta. El envío por correo electrónico de la anotación de asiento de inscripción y el número de RUC hacia el socio o la persona que representó el momento de inscribirse como usuario del módulo SACS como funcionalidad del sistema de intermediación digital SUNAR. También los módulos Emprende SACS están ubicados en todas las oficinas registrales, atienden dentro de horario de oficina. También existe un servicio gratuito y permanente vía telefónica o mensajes por aplicación móvil, y el asesoramiento y acompañamiento en el proceso de constitución de las inscripciones de las SACs es constante. Ahora, aquí he consignado algunas diferencias entre una sociedad anónima cerrada y la sociedad por acciones cerradas simplificadas. La diferencia es en la generación primera en la norma. La SAC está regulada por la Ley General de Sociedades, la Ley 26887, mientras que la sociedad por acciones cerradas simplificadas están reguladas por el Decreto Legislativo 1409 y el Decreto Supremo 312-2019. También el documento para constituir es la diferencia bastante sustancial. En una SAC es mediante escritura pública, contiene el pacto social, contiene el estatuto. En una sociedad por acciones cerradas, simplificadas, lo puede hacer mediante un documento privado, más las declaraciones juradas, de acuerdo al tipo de bien que se aporta, de acuerdo a la información que yo indico y declaro que es fidedigno, entre otro tipo de declaraciones. La reserva de nombre de una SAC es de 30 días, a diferencia de una sociedad por acciones cerradas simplificadas es de 3 días. Y una diferencia muy marcada es el tipo de socios con el que están constituidos. La SAC
regula la constitución como socios de personas jurídicas y personas naturales. En cambio, la sociedad por acciones cerradas, simplificadas, solamente permite la integración de socios, pero de personas naturales. ¿Qué conclusiones ha llegado? Que la SACS es un régimen societario alternativo y se constituye por acuerdo de 2 hasta 20 personas naturales mediante documento privado y declaraciones juradas. 2. El proceso es íntegramente vía módulo SACS, que es una funcionalidad del sistema de intermediación digital SUNAR, cuya atención es los 7 días por las 24 horas. 3. La anotación y el asiento de inscripción, el RUT, asignado, así como las respectivas esquelas, son remitidas a la dirección electrónica indicadas por el presentante del título. Y 4. La SUNAR sigue orientando y acompañando al usuario con la finalidad que pueda constituir su empresa bajo el tipo societario SAC. Con esto he culminado mi intervención. Sí, doctora, muchas gracias. Bien, tenemos preguntas en el chat. A ver, tengo la primera pregunta del señor Raúl César Pereira. Dice, teniendo en cuenta que puede ser materia de aporte de bienes muebles, ¿usted cree que sea posible el aporte de títulos de valores, pues estos documentos de crédito tienen dicha calidad? Claro, doctor Raúl, si el título valor es un bien mueble, no registrable, porque esa es la característica del tipo de bien mueble para poder aportar el tema de constitución de una SACS, sí, claro. Bien. La siguiente pregunta, a ver, de parte de Emperatriz Nina Patsy, dice, doctora, he advertido algunas deficiencias o vacíos en relación a la regulación de la sociedad por acciones cerradas simplificadas SACS en Perú. Si fuera el caso, ¿de qué manera se podría mejorar el marco jurídico de la sociedad por acciones cerradas simplificada SACS? Primera pregunta. La segunda pregunta que hace la señorita Emperatriz dice, ¿qué debería estar haciendo el Estado para continuar con la promoción de la micro y pequeña empresa, MIPES, a través de la sociedad por acciones cerradas simplificada SACS? Ya, doctora Emperatriz, ¿verdad? Así es. El primero es cómo mejorar. Definitivamente considero que toda norma que se emite siempre va a tener algún detalle, algo que mejorar, porque todo mejora constantemente. En el campo, por ejemplo, ahí la norma es, si ustedes han tenido la oportunidad de leerla, es escueta, ¿no? Sin embargo, en la práctica se van a dar un sinfín de casos. Conforme se vaya descubriendo, yo creo que sí, se debería inclusive ampliar el reglamento y también la normativa, el Decreto Supremo de Constitución, que es la generación, ¿no? El decreto del 2018. Definitivamente yo considero que siempre se puede mejorar. Para mí no hay duda. Ahora, el Estado peruano, ¿cómo promociona las SACS? En nuestro caso, como entidad pública, tenemos primero el tema de los módulos SAC, que es también una forma como el usuario puede ir a cualquier oficina registral y si tiene ya establecido el nombre, el objeto, los bienes a aportar y tiene ya en claro cómo va a ser su empresa, puede venir y desde cero lo orientan hasta la culminación de lo que es la inscripción de la empresa por sociedad por acciones cerradas simplificadas, ¿no? Ese es uno. Y dos, también hay un servicio de lo que es Emprende SACS, que es la orientación constante a través de lo que es un chat virtual y también absorbiendo preguntas. ¿Hola? Sí, le escuchamos. Ya, parecía que quería intervenir. Entonces, sí, también, inclusive a través de estas capacitaciones también es otra forma. También sé que hay programas también que se acercan a los que son las cámaras de comercio de cada ciudad con la finalidad de que se haga la réplica a través de charlas y que los asociados conozcan este modelo societario que les podría beneficiar.
Entonces, Bien. esas dos situaciones, doctora Emperatriz. Alejandra Díaz. ¿Existe un monto mínimo respecto al monto de capital de las SACs? No, en realidad la norma no establece, pero no he visto una empresa constituida con un sol. Pero no indica un monto mínimo ni un monto máximo. Entonces, si yo quisiera constituir una SAC con un capital de 1.000 soles, creo que sí es factible. Si es de 800 soles, también es factible. Porque la norma no establece un rango como base o como tope. Gracias. Yesabel Umpire. En la zona registral a la que pertenece rubro empresarial es el que más ha optado por las SACs. Asimismo, ¿a qué cree que se deba que el empresario venga optando más por las EIRL y otros modelos societarios que por las SACs, aún siendo esto beneficioso? Ya, lo que sucede es que parece un poco lejano la realidad de las SACs actualmente, porque todavía existe algún temor por un modelo societario nuevo, porque se ha generado en el 2018 la norma que crea y en el 2019 se reglamenta. Estamos 22, 20, 21, 22, ha pasado 3 años. Entonces, la gente, todas las personas todavía tienen esa duda porque es un modelo societario joven a comparación de otros modelos que ya están en el mercado hace bastante tiempo. Entonces, por eso que la gente todavía está optando por una IRL o una SAC, ¿no? Yo creo que con el tiempo este modelo podría ser bastante popular o masivo. Bederma Juan. Doctora, buenas. ¿Podría indicar cómo se realiza en control de lavado de activos en los aportes a través de títulos valores y hasta cuánto el gerente puede declarar que ha recibido el aporte dinerario y sin necesidad de bancarizar? Ya, doctor Majuan, buenas noches. Nosotros cuando constituimos la SACs, por ejemplo, como socio fundador, al consignar yo mis datos y mi estado civil, si soy casada y declaro a mi esposo o si tengo una unión de hecho, por ejemplo, y al final aporto un capital de 3.000 soles, nosotros al finalizar la inscripción como institución, informamos a la unidad de inteligencia financiera con la finalidad de evitar el tema de que el capital tenga un origen ilícito, el tema de evasión de impuestos, entre otras situaciones. Le damos pase a Paulo César Tito, que ha levantado la mano. ¿Puede activar su micrófono, por favor? Buenas a todos, doctora Yuridia, muy buena noche. Felicitarle por su exposición. Mi pregunta es la siguiente. Si bien es cierto, ya una vez que se ha constituido una SAC con respecto a actos posteriores a esta partida, tiene que hacerse conforme a lo regulado ya respecto al tema de sociedades. Y en el caso de que se haga un incremento de capital y que también tiene que ver con la modificación parcial del estatuto, podría hacerse a través de un título valor. Si el valor de este título es de, digamos, 100.000 soles, podría aportarse la mitad del valor contenido en este título valor como aporte de capital. Mira, te soy sincera, aún cuando los aportes no sean para una SACs, porque también cuando se puede hacer un aporte para otro tipo de sociedades con ese tipo de título valor, si lo declara el gerente general, yo asumo que sí. Igual se va a informar, porque el monto que usted indica es bastante alto. Entonces, correcto, estamos obligados a informar a la unidad de inteligencia financiera para que hagan el procedimiento regular, ¿no? Ok. Muchas gracias, doctora. A usted. Bien. Pregunten al chat. Flor de María Pino. ¿Es cierto que el DNI electrónico de cada socio debe tener una antigüedad no mayor a 2 años? Si la respuesta es positiva, ¿cuál es el sustento? No, tengo entendido que no, basta con que se tenga el DNI electrónico, el cual cuenta con un chip en la parte
bueno, en medio me parece, y que tenga, lo que sí es importante y lo que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, acá en la oficina donde yo trabajo, el usuario cuenta con su DNI electrónico, pero lo que no se acuerda, cuando uno va y cambia el DNI, le dan el DNI electrónico, le piden que consignen una clave, ¿no? Con eso va a ser va a poder firmar contratos de manera digital y el usuario no lo recuerda. Entonces, creo que más va por ahí la situación a la antigüedad del DNI electrónico. ¿Alguna otra pregunta, por favor, a través del chat o a través de activar su micrófono? Hola. Sí, Sí. ¿Tiene la palabra? Ok, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias a Rubén. Doctora, muchas gracias. Sí, mi pregunta iba nuevamente respecto de la bancarización, porque no sé si en la bancarización se permite, empecé porque son formularios, se permite adjuntar alguna documentación adicional o solamente es el mismo formato de constitución que se llenan algunas cosas y se envía. ¿Por qué? Porque normalmente la bancarización, cuando no hay intervención del notario, debería ser el registro de quien verifica la bancarización y adicionalmente a informar, no sé exactamente de qué forma se hace el informe hacia la unidad de inteligencia financiera. No sé si el sistema de repente tiene la opción para informar de manera automática o se tenga que informar a través del área administrativa. Pero en la norma en la norma de lavado de activos se indica que cuando no hay intervención del notario, corresponde al registrador hacer la verificación del lavado de activos, que más o menos parece que fuese una labor previa al informar, porque es verificar el lavado de activos y aparte se tiene que informar a la unidad. Entonces no sé si es que eso es posible en la constitución de SACS o es que por el tipo de trámite o procedimiento previsto, no hay posibilidad de que se adjunten, por ejemplo, los vouchers de depósito que acrediten la bancarización del dinero, que normalmente, actualmente parece que es a partir de 2.000 soles. Ya, doctor Majuan, ¿verdad? Claro, el módulo prevé la forma, dos situaciones cuando es el aporte dinerario y ya está bancarizado, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, voucher de 100 soles, ¿no? Somos 20 personas en la empresa que estamos por constituir y cada uno, bueno, ha aportado, no necesariamente los 100 soles, ¿no? Pero dado el monto, por ejemplo, tenemos los 2.000 soles, ¿no? Entonces tenemos 10 o 20 vouchers de diferentes entidades, ¿no? Pero teníamos cómo acreditarlo. Entonces el sistema, hasta donde yo he advertido, sí permite el inserto de esos vouchers para poder acreditar la bancarización del dinero. Inclusive, cuando uno hace lo que es la constitución de la SAC, lo primero que el sistema hace es la reserva de nombre, y con esa reserva de nombre se emite una constancia de que se está tramitando, constituyendo la sociedad por acciones cerradas simplificadas, lo que permite al usuario ir a la entidad que mejor crea conveniente y realizar el aporte económico. Y con eso le dan el voucher con el nombre de la empresa a constituir, y eso se inserta, sí permite. Ahora, también hay una declaración adicional que es con el tema de la MIPE, que es en el año 2013, si no me equivoco, se emitió el decreto supremo 013-2013 de Produce, en el cual puede establecer mediante una declaración jurada de gerente general que el monto del capital ya ha sido cancelado, ¿no? Y eso no permite el inserto de los documentos con los cuales puedes acreditar el pago realizado, ¿no? A diferentes entidades bancarias con la finalidad de que se verifique el monto aportado. Ahora, entonces, hasta donde sé, el módulo sí permite el inserto. Ahora, con respecto al tema de la unidad de inteligencia financiera, es según tengo entendido porque he consultado, es un tema de software que lo lee, lo detecta y se reporta. En lo que es SUTI, tengo entendido, hay unas tablas
que se ha consignado ese valor con la finalidad de que se pueda reportar determinadas cantidades de forma directa. Ahora, el registrador, ¿qué podría hacer para el tema de verificar el lavado de activos? Usted, doctor Majuan, ¿cómo podría verificar? A través de la declaración, ¿verdad? Porque de ahí a hacerla de detective, ver, señor, de dónde sacó la plata, ir, ver si se depositó o no depositó, de dónde lo sacó y cómo resultó el dinero, no es propio de la labor registral. Entonces, sería a través de la declaración que a las finales el usuario está realizando. Espero haber respondido su consulta. Sí, muchas gracias, doctora Aurora. Gracias. Bien. A usted, señor Majuan. Pregunta de Judy Roxana Bustamante Mamani. Respecto a la reserva de nombre de la SACS, el plazo de 3 días, ¿ese plazo se amplía en tanto exista observaciones en el acto de constitución? Doctora Roxana, en realidad la norma está prevista para que el acto de constitución de una SAC esté todo listo a los 3 días máximo. Entonces, se ingresa, si existiera alguna observación, inmediatamente se debería dar la observación, se avisa al correo electrónico que el usuario ha consignado y el usuario tendrá que subsanar. Entonces, el plazo máximo por norma establecido son los 3 días. Caso contrario, la reserva de nombre caduca. Alexis Sánchez Falcón. ¿Se puede realizar la transformación de una SACS a una SAT? Por favor, comente conforme lo regulado a la ley. Doctor Alexis, sí, inclusive está regulado el tema de la transformación de las SACs en otro tipo societario que permite la norma peruana. Ahora, ya depende bastante del socio o de los socios cómo es que quieren transformar. Si por ejemplo, nos reunimos todos y decidimos que de SACs, de una sociedad por acciones cerradas simplificadas, lo podemos hacer a una sociedad anónima cerrada, para lo cual se tendrá que cumplir los requisitos que establece para la constitución de este tipo de empresa. Mi pregunta de Valia Candy Chura. Bueno, la primera parte está cortada, pero dice: general de la SAC será realizada por el gerente general, dice, contrariamente a lo que señala la Ley General de Sociedades para las otras sociedades. La convocatoria estará a cargo de la gerencia general y no del directorio. Ello quiere decir que las SACs no tendrán directorio. No tenemos la certeza de que así sea, pues la norma en ningún momento señala que no habrá directorio o que este será facultativo. Ya, yo presumo, por lo que ha comentado respecto a la convocatoria que se realizan para las juntas. Entonces, en el fondo la pregunta va de si este tipo de sociedad por acciones cerradas simplificadas permite o no tener un directorio, y sí lo permite. No ha regulado, por ejemplo, expresamente pues que este tipo de sociedades tengan directorio, que tengan de 1 a 3, con una duración de 5 años, entre otras situaciones, ¿no? Que podrían haberlo regulado. Eso ya se regula supletoriamente, o lo vemos supletoriamente con la Ley General de Sociedades, pero sí menciona que puede tener directorio toda vez que establece que existen declaraciones juradas que puede presentar. Entonces, ahorita, por ejemplo, en el reglamento de la SACs, en el artículo 11 establece que el pacto social y el estatuto pueden establecer que la SAC tiene directorio, aparte de lo que es el gerente general, ¿no? Y de otro tipo de apoderados. Entonces, sí lo establece, sí puede tener un directorio. La cantidad y el tiempo de duración, entre otros, está regulado ya supletoriamente por la Ley General de Sociedades. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Si no, iba a dar por concluida la sesión. Bien, al parecer han sido todas las preguntas. A ver, acá hay una más, la última. Buenas noches, Dani Medrano. ¿Cuál es la formalidad para el aumento de capital? El aumento de capital y otros actos ya se regula por la Ley General de Sociedades. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aplicamos lo que establece la Ley General de Sociedades para todo aumento de capital que es transversal
a todo tipo de sociedades como la SADE, SRL, entre otros, es decir, escritura pública, desde mi punto de vista, escritura pública y podrá aportar bienes dinerarios, podrá aportar bienes inmuebles y bienes muebles. Doctor Medrano, espero haberle absuelto la pregunta. Bien, sí. Muchas gracias a todos los que han participado. Doctora Aguilar, muchas gracias por sus conocimientos. Ha sido bastante gráfica su exposición, entendible, ¿no? Y bueno, un tema bastante interesante como es la sociedad por acciones cerradas simplificadas. Esperamos pues contar con su presencia, su aporte, sus conocimientos en una próxima reunión. Muchísimas gracias, señor Rubén. Gracias a todos los participantes. Nuevamente, disculpe por los inconvenientes del tema del sonido. Sin embargo, creo que lo hemos salvado bien todos, ¿no? Gracias también por sus preguntas y por la participación. Hasta una nueva oportunidad.